En el mismo corazón de África vive, comparte y camina desde hace 40 años Monseñor Juan José Aguirre, obispo en la diócesis de Bangasú. Este comboniano se entrega con esperanza a la misión y obra como tambor de resonancia de su pueblo, la República Centroafricana. La verdad es que yo llegué a Centroáfrica hace 40 años y Centroáfrica ha cambiado mucho. Hace 40 años yo llegué a una misión que estábamos a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico, del primer dentista, en plena selva, envuelto de millones de metros cúbicos de verde. Y allí pues había una tolerancia muy grande entre todos los que convivíamos en aquella selva, musulmanes y no musulmanes sobre todo, ¿no? Según Naciones Unidas, la República Centroafricana es el segundo país más pobre del mundo, solo por detrás de Níger, también en el continente africano. La violencia y el enfrentamiento social y religioso forman parte de la vida cotidiana del país, en una escalada de terror que parece no terminar nunca. Monseñor Aguirre tenía 20 años cuando dejó su Córdoba natal y los estudios de medicina que estaba cursando para entregar su vida a la misión. El religioso resiste a las tribulaciones que se le presentan en este bello polvorín africano, comprendiendo que es su vocación misionera y el mandato del Señor lo que le ha llevado a permanecer en Centroáfrica tanto tiempo. A pesar de ser tierra de riqueza natural, con recursos como diamantes, oro y uranio, los conflictos internos y un gobierno débil han provocado que este sea uno de los países más peligrosos del mundo. Sobre todo en 2013 llegó la guerra civil, llegó un grupo de milicianos que no eran centroafricanos, de corte yihadista llamados Seleka, que entraron, invadieron Centroáfrica y nos pisotearon. Fue un auténtico calvario. Un calvario que viven civiles inocentes en un fuego cruzado entre los yihadistas radicales de Seleka y el grupo de autodefensa cristiano Antibalaka. A pesar de que en febrero de 2019 el gobierno centroafricano y 14 de los grupos armados que operan en el país firmaran un acuerdo de paz. Nos robaron lo que teníamos y todavía están allí. En aquellos momentos llegó el Papa y cuando la llegada del Papa fue como una especie de paréntesis en donde pudimos un poco saborear cómo personas de un bando y de otro pues se volvían a encontrar y a escucharse y a hablar y a dialogar. La paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón, no es posible. Cada uno de nosotros debe hacer algo. El eco de estas palabras resonó con fuerza en la voz del Papa Francisco durante su visita a Bangui, capital centroafricana, y uno de los puntos calientes de la violencia entre milicias cristianas y musulmanes radicales. No a la vendetta, no a la violenza, in particolare a quella che è perpetrata in nome di una religione o di Dio.
momento el Papa fue a la mezquita y luego se subió en el Papamóvil, que era una Toyota con un trapo rojo, ¿no?, encima, y como el Papa pues espontáneamente vio salir al imán de la mezquita y le hizo así con la mano, ¿no?, y el imán salió. Y el imán sabía qué hacer y el Papa insistió, vente, y se subió en el mismo Papamóvil junto al imán y fueron hacia 300 metros, estuvieron juntos. En aquella avenida, se llamaba Avenida Kuruku de Bangui, la mitad de una parte eran musulmanes y la otra parte no musulmanes, y no se hablaban en 2 años, y incluso salían a disparos si se pasaba de una parte a otra. Y fue pasar el coche del Papa, ¡boom!, los dos se juntaron y fue impresionante ver esa avenida cómo se juntaban las partes de una parte a otra y hubo comunicación. Ese es un ejemplo del fruto que causó la visita del Santo Padre allí a Centroáfrica. Una gran alegría para todos, musulmanes y no musulmanes. Ese júbilo compartido por el pueblo se vio ensombrecido de nuevo por actos de violencia que han ocasionado un éxodo forzado de miles de centroafricanos. Hoy estamos intentando por todos medios que haya comités de diálogos, ¿no? Mirad que nosotros vivimos ahora mismo en Centroáfrica, hay 14 señores de la guerra que están comiéndose el país con patatas y están vendiendo el país a trozos a compañías multinacionales de China, de Rusia, de Yugoslavia, de países del país del Golfo, de los petrodólares americanas, y esto pues está creando una gran inseguridad. Hemos vivido situaciones donde tantos inmigrantes, 650.000 de Centroáfrica han tenido que salir a países limítrofes y han entrado en países limítrofes sin papeles, sin concertinas, sin policía, sin nada. Han entrado huyendo de la guerra simplemente, ¿no? Y hay otros 550.000 personas que son emigrantes desplazados internos, que han tenido que huir de zonas de guerra a sitios más seguros. En Centroáfrica tenemos un grupo de desplazados, 12 campos de desplazados de la diócesis. En Bangassou hay 4. A pesar de que un campo de desplazados es una periferia en estado puro, como afirma el Papa Francisco, Monseñor Aguirre y el resto de sacerdotes que lo acompañan en la misión dedican su labor pastoral al cuidado del hermano, tendiendo la mano a cualquier pobre de Dios. Y en Centroáfrica, en Bangassou, donde yo vivo, tenemos un campo de desplazados a 100 metros de donde yo vivo, que es todavía la misión, que es el seminario menor. Y allí pues encontramos un grupo de 2.000 musulmanes que en un cierto momento de la historia, en 2017, los quisieron matar. No musulmanes, católicos y protestantes sobre todo, se organizaron para matar a todos los musulmanes de Bangassou, a cortarles el cuello, ¿no? Los arrinconaron a todos en la mezquita y a un cierto momento empezaron a disparar 150 francotiradores tirando contra la mezquita, contra las puertas y ventanas, y era horrible, ¿no? Cuando nos avisaron, yo estaba en la misa, nos fuimos corriendo por allá, nos pusimos las sotanas blancas y con varios de mis curas nos fuimos allá a hablar a los francotiradores de dejar esa situación, de dejar de tirar y nada, estaban completamente volados, habían comido, habían fumado droga, muchos de ellos estaban enfurecidos tirando, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ponernos en la mezquita como escudos humanos. Nos pusimos delante con las manos así diciendo: no tiréis, las leyes de la guerra no os permiten tirar contra mujeres y niños, dejadlo, ¿no? Las balas nos pasaban rozando y mis curas estaban muertos de miedo y yo también, ¿no? Pero estuvimos 3 días allí, 3 días. Yo entraba en la mezquita sacando cadáveres para que no estuvieran, tener que vivir una noche muertos y vivos juntos, y 3 días que estuvimos allí hasta que finalmente llegaron unos soldados portugueses profesionales que echaron a los francotiradores y finalmente sacaron a los musulmanes. Los portugueses preguntaron a los musulmanes: ¿dónde os llevamos? No podemos dejaros aquí. Y ellos dijeron: queremos ir a la misión católica. Entonces me preguntaron a mí: Monseñor, que quieren ir a la misión católica. Y yo tuve que decidir con mis curas en medio minuto si acogerlos o no acogerlos. Y como el buen samaritano, que sin mirar su credo ni raza, recoge al apaleado en el desierto y lo monta en su cabalgadura, así socorrió y acogió la misión católica de Bangassou
a los musulmanes refugiados en la mezquita. Liberamos el seminario y llegaron 2000 personas como un tsunami, invadieron completamente todo. Los padres formadores no habían tenido tiempo de arreglar sus habitaciones, lo han perdido todo, perdieron sus ordenadores, sus ropas, sus armarios, todo. Sabíamos a lo que nos exponíamos, eran nuestros hermanos, tenían necesidad de nosotros y los acogimos. A pesar de la pacificación de 2015, la realidad en este corazón de África es que sigue desangrándose por los miles de inocentes que huyen, con lo opuesto, a países vecinos del continente subsahariano. El 3% de la inmigración africana quiere venir a Europa. El 97% de la inmigración africana se queda en África, pasa de un país a otro. Y hay países como por ejemplo Uganda, que en los últimos años ha acogido a 2 millones de sudaneses que viven una guerra fratricida y han pasado la frontera, sobre todo mujeres y niños, y están en el norte de Uganda y están allí campamentos de desplazados. Hay muchas congregaciones salesianos, dominicos que están ocupándose de ello, ¿no? Entonces son gente que ha huido por situaciones de guerra brutal, ¿no? Debido al enfrentamiento entre distintas facciones, la llegada de víveres a Centroáfrica es cada vez más difícil y está provocando un alarmante problema de desnutrición, afectando de manera especial a los niños. En Centroáfrica, 2 de cada 3 menores necesitan ayuda humanitaria. Hay algunos que, estando cerca del Sahel, intentan atravesar el desierto, que es una aventura enorme, ¿no? Los que están luchando en el norte de Nigeria contra el Boko Haram, que son unos pirados, completamente pirados, ¿no? Radicales, islamistas radicales, ignorantes del Islam, ¿no? Y aprovecho para hacer un paréntesis para decir que en el mundo hay millones de musulmanes moderados que viven y conocen el Islam y quieren vivirlo con moderación. Algunos tienen que vivir una experiencia horrible en el desierto, sobre todo mujeres. Son aquellas que las bloquean en los pasos fronterizos en el desierto, en Tamarracet, la guardia aduanera de Argelia, y dejan pasar a los otros y ellas se quedan allí durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, siendo violadas sistemáticamente, y luego las venden como prostitutas, las llevan a Libia, por ejemplo, y ahí las venden en los mercados. Los supervivientes de esta dramática experiencia, sufrida principalmente en Libia, relatan cómo son hacinados en jaulas, como animales, y obligados a trabajar sin descanso. Semanas y semanas de angustia donde sobrevivir es su única misión. Se calcula que la mitad de las mujeres que han sido víctimas de estas mafias han sufrido algún tipo de violencia sexual. Según Naciones Unidas, en la actualidad hay entre 700.000 y 1 millón de inmigrantes en el país libio. En un reportaje realizado por la cadena norteamericana CNN, se muestra el horror a través de una pequeña pantalla de móvil. En fila, un grupo de jóvenes africanos son obligados a formar parte de una abyecta subasta de comercio humano. El precio que se paga por estos jóvenes que han huido de los horrores de su país oscila entre los 100 y los 500 euros. Las mafias pagan un alto precio por los hombres sanos y cualquiera que tenga algún oficio o profesión cualificada, sin importar que la muerte sea el último destino para muchos de los inmigrantes. Cuando finalmente llegan a Tánger, tienen que pasar 12 barreras de las mafias. Y entonces ya se han olvidado del desierto y de los miles de cadáveres que hay en el desierto. Y han llegado finalmente a las mafias. Y logran encontrar dinero, venderse para llegar a la playa. Cuando llegan a la playa ya han pasado otro capítulo, que es el de los muros, las concertinas y los militares, ¿no? Los que consiguen llegar hasta las costas que miran a Europa
aún tienen una larga y peligrosa travesía marítima hasta alcanzar el sueño europeo, dejando atrás su pueblo, pero esperanzados en encontrar esa tierra prometida. Pero la realidad es que el sueño se ensombrece y se hace cada día más difícil e inalcanzable debido a las condiciones extremas que sufren a lo largo del trayecto. Aunque los datos oficiales apuntan a que fueron 110.000 inmigrantes y refugiados los que llegaron a Europa a través del Mediterráneo el año pasado, es imposible cuantificar o medir el sufrimiento vivido, especialmente los menores, más vulnerables a las gélidas temperaturas del mar. Además de las extorsiones y vejaciones ya padecidas, las personas que llegan hasta nuestras costas se enfrentan después a la incertidumbre de saber si podrán quedarse en Europa o, de lo contrario, empezar de nuevo una vida, siempre en eterna partida. Estos pobres en el espíritu, estos pobres de Dios, estas pobres mujeres han logrado llegar a la playa. Y empieza otro capítulo, el del Mediterráneo. Y en el Mediterráneo ya en 2019 ha habido más de 920 muertos solo en este año. Como Monseñor Aguirre, hoy son más de 1.500 los misioneros combonianos que con sus vidas testimonian el Evangelio de Jesús por todo el mundo. Actualmente hay 94 misioneros combonianos españoles, de los cuales 32 trabajan en España y el resto en diversos países. África es su pasión y lo demuestran en su deseo por transmitir a la sociedad española ese fervor por los abandonados y por la misión, más allá de cualquier frontera. Por esa razón, los religiosos llegan y habitan en los lugares donde ni los medios de comunicación ni algunas organizaciones llegan. Sitios donde tratan de ser la voz de los sin voz, empapándose con humildad de las tradiciones de los pueblos, por muy diferentes o variopintas que sean. Además de la región de Bangasú, los combonianos se han mantenido en otros lugares de África, como República Democrática del Congo o Togo, donde llevan a cabo distintos proyectos sociales y pastorales en función de las necesidades del lugar y el momento. La relación fraterna y alegre para con los demás forma parte del día a día de la misión. Siempre fieles al carisma de su fundador, Daniel Comboni, en actitud de colaboración y diálogo con otras culturas y religiones en el corazón del mundo negro. El católico, acostumbrado a juzgar las cosas con la luz que viene de lo alto, miró a África no a través del miserable prisma de los intereses humanos, sino al puro rayo de su fe, y descubrió allí una mirada infinita de hermanos de una misma familia, por tener con ellos un Padre común en el cielo. Las palabras de San Daniel Comboni, fundador de los misioneros combonianos, palpitan en Monseñor Aguirre, tambor de resonancia de su pueblo, como el mismo Sagrado Corazón de Jesús, siempre velando por los pueblos negros de África Central. La televisión y la prensa nos venden miedo, y muchas veces nos venden miedo hablando de inmigrantes que no son inmigrantes, que son pobres, los pobres de Dios que quieren una vida mejor. Hay que tener una espiritualidad y que el Señor os dé discernimiento para hacer gestos, para tener gestos que os comprometan, que comportan un cierto riesgo, pero en cierto momento tender la mano al hermano. No tenemos derecho, no tengo derecho a ser feliz a solas, a mirarme el propio ombligo.